a través de YouTube, a través de internet. Bendice cada vida. Oramos para que en esta mañana sea el Espíritu Santo hablando a través de tu palabra, Señor. Bendice este lugar, bendice la vida de cada uno de nosotros, bendice a hermano William, que está ahí en los sistemas de computadora. Bendice a las personas que se unen con nosotros a través de internet, a través de las redes sociales, a través de el canal 88. Señor, gracias te damos por este momento, en el nombre de Jesús, amén. Quiero continuar hablando acerca de el tema, ¿cómo puedo controlar mis pensamientos? Parte 2. La palabra de Dios habla claramente, que dice que tal es el pensamiento de la persona, así es él. Es decir, los pensamientos que hay dentro de una persona, de esa manera, él se va a mover, de esa manera él va a actuar, de esa manera él va a tomar decisiones, de esa manera él va a ser la persona que es. La Biblia habla claramente, tal es el pensamiento de la persona, tal es él. Hablamos que en Proverbios 4:23 dice la palabra de Dios de que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Dónde están los pensamientos del hombre? Prácticamente en el corazón o en el alma, porque podemos ver de que todas las emociones, los deseos, los anhelos, las intenciones del corazón se encuentran en el alma. Podemos decir que el alma viene siendo lo mismo que el corazón del ser humano. Podemos decir de que el intelecto, la mente, tiene que ver con el alma del hombre. Entonces, lo que hay guardado en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, eso determina la persona cómo va a actuar, cómo va a hacer que esa persona se realice determinada actividad o determine su futuro. La Biblia por eso es clara, tal es el pensamiento de la persona, tal es él. Sobre toda cosa guardada tu corazón, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo quiero ir a Colosenses capítulo 3, donde la Biblia nos enseña de que el cristiano debe de poner la mirada en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Colosenses 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, si nosotros hemos sido resucitados con Cristo, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido renovados, si hemos sido regenerados, debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice en el versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, una persona debe de poner la mira en las cosas de arriba, el cristiano, el creyente renovado, y no en las de la tierra. ¿Qué significa eso? Prácticamente es tener tener pensamientos que vayan acorde con la palabra de Dios. Tener pensamientos que te enfoquen a lo de Dios, a las cosas espirituales, a las cosas que Dios anhela para nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, las batallas, la fuerte batalla que el cristiano tiene
a diario se libran en la mente. La mente, podríamos decir que es un área donde se almacenan todo tipo de pensamientos. Es un medio de almacenamiento de información, donde ahí se almacenan todo tipo de pensamientos y ahí son procesados. A cada rato el cristiano, el ser humano, está siendo bombardeado por ataques del enemigo, por pensamientos negativos, porque la mayoría del tiempo el enemigo, Satanás, va a atacar a tu mente. Ese es el campo de batalla del cristiano, donde a diario lucha contra Satanás. Y él está invadiendo, atacando tu mente todos los días con pensamientos negativos que de hecho no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Son pensamientos que no te llevan a la palabra de Dios. Va en contra de los principios, de las leyes morales de Dios. Entonces es ahí, en la mente, donde nosotros libramos todas las batallas, donde estamos en guerra espiritual. Y si nosotros damos cabida a pensamientos que no son de Dios, que son propiamente de Satanás, vamos a ser una presa fácil del enemigo. Porque en el pensamiento es donde se anidan todo, en la mente, donde se anidan todos aquellos pensamientos que pueden venir de Dios y pueden ser también no de Dios. Por eso el apóstol Pablo le habla a los colosenses y dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque nosotros no debemos de estar enfocados en cosas que no edifican tu vida, que no edifican tu ser, tu alma, tu ser espiritual, tu mente. Entonces, todo aquello que no viene de Dios, de hecho no viene de arriba, del cielo, porque lo bueno, lo perfecto, lo agradable, lo justo, dice la palabra de Dios que viene de arriba, de nuestro Padre Celestial. Entonces, a los colosenses el apóstol Pablo le decía que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego dice más adelante, en versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. El enemigo te va a atacar con todo tipo de pensamientos que son propiamente terrenales, que son pensamientos diabólicos. Y Pablo le dice, aconseja a la iglesia de los colosenses: haced morir lo terrenal entre nosotros, entre ustedes. ¿Qué tipo de cosas terrenales se refería a Pablo? A la fornicación, una de ellas. Muchas veces los jóvenes, los creyentes, más las personas que están solteras, el enemigo te va a atacar con pensamientos de fornicación. ¿Por qué? Porque usted ve la televisión, ve las redes sociales, que a diario las personas están siendo bombardeadas con pensamientos que solo te van a llevar, te inducen a una vida promiscua, a una vida activa, sexual, sin compromisos, sin matrimonio, sin honrar a Dios. Y eso, los jóvenes están siendo bombardeados todos los días a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí está disponible la pornografía a la orden del día, lo cual hace, podríamos decir, unas 3 décadas, unos 20, más o menos unos 20 años, 20 y pico de años, no se tenía acceso tan fácil a la información como ahora. No se tenía acceso a la pornografía como ahora. Entonces, el enemigo está atacando fuertemente a la juventud con pensamientos de promiscuidad, con pensamientos de llegar a tener contacto sexual sin antes de estar casados, sin honrar a Dios. Y Pablo le dice a la iglesia: hagan morir en ustedes lo que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia,
que es idolatría. Entonces, cuando una persona comete un pecado, viola las leyes morales de Dios, el enemigo primero va a atacar a tu mente, el enemigo va a atacar a tus pensamientos, el enemigo va a atacar a tu ser, tu corazón. Cuando hablamos del alma, ya sabemos que estamos hablando del ser interior del hombre, donde en el alma donde están las intenciones, la voluntad, los pensamientos, el intelecto, los deseos, y eso nace dentro de, como la Biblia se refiere, al corazón. Y entonces Jesús claramente dijo de dónde vienen las guerras. En otras palabras, el apóstol Santiago habla de dónde vienen las guerras, y Jesús dice de dónde viene el adulterio, la fornicación y todo este tipo de cosas, todo lo que no agrada a Dios, todo lo que rompe las leyes morales de Dios, del corazón del hombre, del interior del hombre. De ahí viene. Entonces primero nace en el corazón, en la mente, y luego lo concibe en el hecho. Es ahí donde se libran las batallas fuertes del hombre en la mente. Es ahí. Entonces, todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro ser, todos esos pensamientos, es lo que van a determinar quién tú eres, quién soy yo. Es lo que va a determinar tu futuro, es lo que va a determinar tus actitudes, tus acciones. ¿Quién eres en realidad? ¿O quién quieres ser en el futuro? Si en tu mente hay ese deseo de servir a Dios y de honrar a Dios y de obedecer su palabra, eso es lo que tú deseas, y eso es lo que usted va a luchar para poder obedecer a Dios y ser un buen cristiano, un hombre obediente, una mujer obediente a Dios, un joven, un adolescente obediente a Dios, porque eso es lo que hay en tu mente, eso es lo que hay en tu corazón, estar siendo alimentado con la palabra de Dios. Pero también el enemigo está atacándote por otro lado, es lo que le decía al principio, la pornografía, pensamientos de sexualidad, de promiscuidad, pensamientos de impureza, de pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y a diario están siendo bombardeados, no solamente los cristianos, jóvenes cristianos, y los que no son creyentes. Por eso, Pablo dice, hacer morir todas esas cosas terrenales que hay en nuestra mente, en nuestro ser. Porque eso no te va a conducir a nada bueno. Hagámonos la pregunta, ¿los pensamientos que vienen a mi mente me llevarán a algo bueno? ¿Me llevarán al éxito? ¿Me llevarán a obedecer a Dios, obedecer su palabra? Porque el enemigo te va a atacar con pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo discierno si ese pensamiento viene de Dios o no viene de Dios? ¿Cómo yo discierno si lo que está entrando a mi mente debo obedecerlo o no? Lo tengo que filtrar con la palabra de Dios. Si en su mente, en su ser, como le decía, quiere usted ser un buen cristiano, obediente a Dios, obediente a su palabra, son pensamientos positivos que lo van a llevar a una vida de bendición. En uno de los salmos dice, que si no me equivoco, el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Y a dónde guardas tu palabra? ¿A dónde queda atesorada la palabra de Dios? En los en la mente, ahí, en el corazón del hombre. Dios quiere que atesoremos su palabra, que no solamente la escuchemos, sino que la guardemos, porque dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Guardamos la palabra de Dios, la atesoramos todos los pensamientos de Dios, ¿verdad? Como dice su palabra, que debemos de tener la mente de Cristo. Y entonces, si tenemos la mente de Cristo, vamos
a desear y querer hacer lo que Cristo quiere en nosotros. Obedecer su palabra, hacer la voluntad del Padre. Entonces, es claramente lo que dice el Salmo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Si en nuestra mente está el anhelo y el deseo de servir a Dios y obedecer la palabra de Dios, usted va a someterse a su palabra, usted va a someterse a Dios, usted va a ser una persona temerosa de Dios, usted va a honrar a Dios y usted va a desechar todos aquellos pensamientos que no vienen de parte de Dios, sino que vienen de Satanás. Antes de cometer un acto, como les decía, un acto que va en contra de las leyes morales de Dios, primero viene a su mente. Antes de cometer un delito, primero viene acá, adentro, lo concibe. Cristo dijo claramente que no necesariamente de que usted peque contra de Dios, no necesariamente tiene que realizar el acto físicamente, sino que si ya lo concibió acá en su interior, ya se convierte en un pecado. No es necesario que un hombre se acueste con una mujer, un hombre casado, para cometer adulterio. Si ya la deseó en su corazón, eso se convierte en un adulterio. No necesariamente que tenga un contacto físico, sexual. ¿Por qué? Porque ya lo deseó, lo codició, lo deseó en su ser, en su corazón. No es necesario ser un homicida, dijo Cristo. No es necesario ser un homicida, pegándole un balazo a una persona, por así decirlo, si ya en su corazón ya lo pensó, en su mente ya lo pensó, ya lo deseó, y usted ya se imaginó que esa persona lo descuartizó. Entonces no es necesario que vaya a cometer el acto. Si ya usted lo deseó y lo anheló y lo deseó con aquel odio terrible, se convierte en un pecado. Entonces es en la mente donde libramos todas las batallas. Entonces usted determina su vida dependiendo de qué pensamientos obedece. O sea, si usted obedece a los pensamientos de Dios, usted va a ser una persona de bendición, una persona que siempre va a querer honrar a Dios, y todos aquellos pensamientos negativos usted lo va a desechar y usted va a recepcionar y obedecer a la palabra de Dios, a aquellos pensamientos que vienen de parte de Dios. Entonces, hermano, estamos leyendo que Pablo nos enseña acá que nosotros debemos de enfocarnos en lo de arriba. Decía un predicador que entre más nos apegamos a las cosas de arriba, entre más nosotros no nos apegamos a lo material, y entre más nos apegamos a las cosas de arriba, más nos vamos a parecer a Cristo. Y eso es cierto. Más nos vamos a parecer a Cristo. Entre más nosotros anhelamos lo espiritual, entre más nosotros anhelamos lo de Dios. Yo me refiero de anhelar lo de Dios es de todos los días. O sea, el honrar a Dios, estemos donde estemos, en el trabajo, donde vayamos, a anhelar a Dios con nuestros hechos, con nuestros actos. Porque no solamente debemos de escuchar la palabra de Dios, sino también debemos de practicarla. Entonces, estamos hablando de que entre más nosotros nos apegamos a lo de Dios, más nos vamos a parecer a Dios, más vamos a parecernos a Cristo. Que Pablo decía, debemos de procurar tener la mente de Cristo. Cuando hablamos de la mente de Cristo es guardar y mantener todos aquellos pensamientos de Cristo que vienen de la palabra de Dios, que vienen del Padre. Entonces también menciona acá, dice que nosotros hagamos morir todo lo terrenal, todo aquello que viene del enemigo, es decir, todas aquellas cosas como la ira, por lo cual la ira de Dios, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia también. Todo lo que
aquello que no le agrada a Dios, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, hermano, todo esto no proviene del Padre. Cuando hay ira en el hombre, dice que en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. ¿Cuántas personas por pensamientos de ira no han cometido homicidio, no han cometido asesinato? ¿Cuántas personas por tener odio, por tener rencor, han cometido todo este tipo de delitos que después, en un momento de ira, no razonan y se meten a grandes problemas, que cuando ya cometieron el hecho dicen ¿y qué hice? ¿Por qué? Porque se dejaron gobernar, se dejaron controlar por esos pensamientos de ira, de odio, de enojo, de malicia, de blasfemia, de todas esas cosas que son cosas o pensamientos que no provienen de Dios. Yo platicaba con un hermano y me contaba que él, antes de venir a Cristo, él tuvo ciertos problemas con su esposa, y me decía que la esposa prácticamente la esposa le fue infiel con otra persona. Pero él cuenta esa parte de que la esposa le fue infiel, pero también él era una persona que le gustaba andar con una mujer y con otra y con una mujer, y hizo sufrir mucho a la mujer también. Y llegó un momento que la señora se cansó, y también el enemigo se presta a eso, y parece que ella vino y también ella se metió con otro hombre, y al fin y al cabo que lo sacó y lo corrió de la casa a este señor. Y él me platicaba de que después que lo corrió de la casa, ¿verdad? Él pasó momentos difíciles y duros, porque a pesar de que él andaba en esa vida, de esa vida de libertinaje, de esa vida de promiscuidad, y tenía a su esposa, él sentía amor por ella, pues aprecio. Y fue tanto que el enemigo puso en su mente, de que dice que el enemigo Satanás le puso pensamientos de asesinarla. Y dice que pasó como 8 años la vigilaba a esta señora para ver el momento oportuno para poder vengarse y quitarle la vida. Pero él me platica que dice que Dios tuvo misericordia y Dios lo libró de eso, porque él estaba decidido a vengarse. Él estaba decidido a vengarse. Y son personas pues que tienen el valor de hacerlo, porque estas personas fueron militares. Y esas personas que fueron militares y anduvieron mucho tiempo en la guerra, ellos han tenido muchas experiencias sobre este tipo de cosas, solo ellos saben. Y entonces él la buscaba a esta señora. Y ya Dios tuvo la misericordia de él para no dejarlo caer, ¿verdad?, en ese delito de un asesinato. Eso cuenta él. Y ahora cuenta pues que Dios lo libró, lo liberó de ese odio, de ese rencor que él sentía por esa persona. También tuve la experiencia de otra persona, que en cierta ocasión yo estaba en mi cuarto y estaba orando. Yo se lo cuento porque el enemigo te va a atacar con este tipo de pensamiento. Y si usted no es una persona madura, si usted no es una persona sólida en la fe, esos pensamientos van a venir pensamientos de odio, de ira, esos pensamientos donde el diablo te dice, mira, vengate de tal persona, asesinarla, matarla, o pensamientos de suicidio. Todos esos pensamientos no vienen de Dios. Todos esos pensamientos no vienen de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que tal es el pensamiento de la persona,
tales son los pensamientos en el hombre, los pensamientos que tiene en el hombre, así él actúa y así él va de manera, o sea, él va a actuar y va a definir su futuro. Entonces, ¿qué pensamiento tienes en tu mente? Si tenés pensamiento de suicidio, el enemigo te va a estar martillando y te va a estar atacando y mira, quítate la vida, hace esto, hace lo otro. Y si usted le va a dar lugar, tarde o temprano el enemigo va a destruir su vida. Por eso tenemos que darnos cuenta que si aquellos pensamientos, hay que ponernos a pensar y reflexionar, si aquellos pensamientos que nosotros estamos teniendo van a edificar mi vida, me van a ayudar a ser una mejor persona, me van a ayudar a ser un mejor cristiano, o me llevan rumbo al fracaso, rumbo a la destrucción, rumbo al infierno, porque eso es lo que puede suceder, o rumbo a la cárcel. Entonces, en cierta ocasión yo estaba orando, y eran como las 10 de la noche, yo estaba orando en mi casa, y yo recibo una llamada de una persona, porque estas personas han sido personas que siempre ellos me han seguido a través de las redes sociales, me han seguido a través de los canales de televisión por donde yo he predicado y he enseñado. Y yo siempre he puesto mi teléfono, ahorita no acostumbro poner mi teléfono, pero siempre lo he puesto número de teléfono, y él anotó mi teléfono. Y esa noche él me llamó. Y él me llamó llorando. Llorando, estaba desconsolado. Porque él era una persona orgullosa, una persona que viven bien, tienen dinero, viven cómodo. Era una persona orgullosa, una persona que le gustaba lo mismo, un hombre machista que le gustaba andar con una y con otra muchacha, dañando chavalas, vírgenes, y esa vida. Él tenía su matrimonio, un bonito matrimonio con sus hijos, con una parejita de niñas, una pareja, un niño y una niña. Él tenía su familia en su casa, pero a él le gustaba andar en esa vida. Y parece que estaban teniendo problemas, y el enemigo se aprovecha de eso. Se vino el diablo, le mandó un hombre a la muchacha, a su esposa, y miren, y la muchacha se enredó y se cayó con ese hombre. En otras palabras, cometió adulterio, le fue infiel a esta persona. Esta persona me llama y me dice: hermano Carlos, y me dice llorando: sí, hermano, y se identifica, soy tal y tal persona de determinado lugar. Yo quiero que me dé una palabra que me aconseje. Ahorita estoy aquí sentado, me dice, tengo en mi mano un cuchillo, y yo estoy aquí ya decidido a quitarle la vida a mi esposa, porque me acaba de enterar que me fue infiel con otra persona, uno de mis vecinos. Y ahorita yo solo escucho voces y pensamientos que es vengarme y quitarle la vida. Y yo tengo un cuchillo acá. Y dice, y él temblaba y lloraba y temblaba. Y comienzo yo a orar por él y comienzo a aconsejarlo. No tienes que darle lugar al enemigo. No puedes hacer eso. Tienes tu familia, tiene tus hijos, y tus hijos no te lo van a perdonar nunca el día de mañana. Y si haces eso, ya sabes lo que te espera, que vas a ir a la cárcel. Si cometes un asesinato, dependiendo de las agravantes y todo eso, ya sabes que la pena máxima son 30 años. En el proceso, en un juicio, ahí se van a ver realmente cuántos son los años que te van a caer. Y comienzo a aconsejarlo, y comienzo a orar por él. Y yo le decía, no puede hacer eso. Y comenzaron a venir aquellos pensamientos. Me imagino que él tenía planeado matar a la señora, a su esposa, y luego quitarse la vida, pienso yo. Y comenzaba a llorar, y yo comencé a orar por él, y comencé a aconsejarlo. Y comencé a decirle, no puede hacer eso, va a dejar a tus hijos sin madre, tus hijos no te lo van a perdonar, y otras cosas a Dios no le va a agradar lo que vas a hacer, esto, eso no le agrada a Dios. Y yo comencé, pero es terrible ver cómo Satanás se posesiona de las personas cuando vienen aquellos pensamientos diabólicos que quieren destruirte, porque son pensamientos para destruirte. Lo que hay en tu mente van a determinar tu futuro.
Porque un pensamiento de suicidio, un pensamiento de asesinato, lo que te espera es, va a destruir una familia, en este caso, y vas a ir a la cárcel. Va a dañar tu vida totalmente. Y el enemigo de esa manera trabaja. Por eso es necesario nosotros llenar nuestra mente, nuestro ser, con la palabra de Dios, porque el enemigo no va a tener cabida en tu mente para poder controlar tus emociones, tus sentimientos, tus decisiones, tus acciones. Y yo comencé a orar y le dije, y le comencé a aconsejar y con la sabiduría de Dios. Y yo logré a esta persona desistir de lo que él tenía planeado. La esposa ni cuenta se daba, estaba metida en su cuarto y ella no sabía ni lo que le esperaba. Y estaba en su cuarto, no sabía lo que le esperaba. Aquel ya tenía el cuchillo en su mano. Y yo se lo digo porque la persona es una persona allegada y cercana, y lo conozco muy bien, un amigo de años. Y me llamó, pero él no vive en esta ciudad. Me llamó y él ya tenía decidido hacerlo. Pero yo lo aconsejé y le dije, si te ves en esta situación, mejor sal de ahí, vete para donde tu mamá, busca ayuda, busca a alguien que sea cristiano, porque él es católico, pero él me llamó esa noche y como hay una amistad, me llamó y yo lo aconsejé, no, salite de ahí. Si mirás que el enemigo tiene ventaja, mejor sal de ahí y busca personas que te ayuden, busca a tu familia, busca a tu mamá, a tu papá y corre de ahí, huye de ahí. Y mire, y me hizo caso, se salió de ahí, se fue para donde su mamá, para donde sus padres, y seguro les comentó a su familia y lo aconsejaron. Me dijo que había hablado con otra persona cristiana, lo aconsejó, y esa persona hoy en día me lo agradece y dice que yo fui un ángel para él, porque si no, él ya tenía pensado hacer lo que tenía que hacer. Entonces, es lo que estamos, hermano, compartiendo en esta mañana. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué gobierna tu mente? ¿Qué se está martirizando? ¿Qué te está agobiando? Porque el enemigo, el área donde él ataca fuertemente y donde se libran las grandes batallas, es en nuestra mente. Mientras usted no le dé cabida, lugar al enemigo, a Satanás, que controle tu mente, él no va a poder gobernar tu ser. No lo va a poder hacer. Y todos esos problemas de depresión, todos esos problemas emocionales, emociones, ira, odio, resentimiento, rencor, dañan tu vida, dañan tu ser, cambian tus actitudes, tus emociones, tus hábitos, tu personalidad, todo. ¿Por qué? Porque le estamos dando lugar a Satanás. Estamos dando lugar que él gobierne nuestra mente, que él ocupe esa área de nuestro ser. Y como les decía anteriormente, no podemos evitar que nuestros pájaros hagan nido. No podemos evitar que nuestros pájaros volen sobre nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Ya sería el colmo que usted deje que un pájaro se siente en su cabeza y haga nido, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que usted no puede evitar que los pensamientos del diablo, los pensamientos negativos vengan a su mente, no lo va a poder evitar. Pero no puede dejar que esos pensamientos se arraiguen en su mente y se vuelvan una fortaleza. Porque cuando se vuelven una fortaleza, ahí sí, hermano, se vuelve un problema. Y es ahí donde las personas corren ante los psicólogos, de los psiquiatras, a buscar soluciones a sus problemas emocionales, sus problemas que están teniendo. ¿Por qué?
porque dejaron que Satanás tomara control de su mente y se convirtiera en una fortaleza que ya ustedes ya no pueden controlar. Entonces, es eso, hermano. No debemos de dejar que se vuelvan una fortaleza en nuestros pensamientos. El apóstol Pablo, yo voy a leer en 2 de Corintios. En 2 de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Miren lo que dice. Pablo le estaba hablando, dirigiéndose a la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios estaban siendo atacados por falsas doctrinas, herejías, y falsos maestros estaban tratando de alejar al pueblo de la iglesia de Corintios de la palabra de Dios, de lo que Pablo le había enseñado. Igual le estaban metiendo doctrina falsa, filosofía falsa, y todo eso viene a tu mente, y todo eso que viene a tu mente, esos pensamientos, esas ideas, esas ideologías que no van de acuerdo a la palabra de Dios, te van a confundir, te van a hacer cambiar, te van a transformar en otra persona. Vas a actuar diferente, tus actitudes, tus hábitos. Dice acá en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos su maquinación, y maquinación aquí del griego, en el griego significa específicamente no ignoramos sus propósitos, sus planes. El diablo tiene sus planes para destruirte. Satanás tiene su propósito para destruirte, y él va a atacar el área que sabe que es el campo de batalla del ser humano, la mente. Si logra controlar tu mente, te controla todo. Yo he estado tratando por muchos años a una persona donde tiene guerras espirituales en su mente, donde el enemigo le manda cosas a su mente, le dice: eres esto, eres lo otro, eres feo, tienes la nariz grande, te miras así, y eso lo tiene controlado por muchos años. Y le dice el enemigo: eres un inútil, eres una persona que no eres útil a la sociedad. El enemigo le mete todas esas cosas en la cabeza. Y yo le he estado aconsejando, le estoy hablando por muchos años, y he orado por él y no ha podido ser libre. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido liberado, hermano. Y él sabe que Satanás, el área que él está utilizando es su mente. Un espacio, la mente es como un espacio de memoria, como en las computadoras que tienen su disco duro, su memoria RAM. Hablamos de la memoria, el disco duro, la memoria secundaria, donde está almacenado el sistema operativo y todos los programas que se instalan a la computadora, y ahí se mantienen esa información. Entonces, yo, a medida que vaya llenando de información en mi computadora, todo tipo de programas que sean útiles, yo le voy a meter a mi computadora, voy a instalar los programas que sean útiles. Entonces, ¿qué información estoy inyectando, o qué información yo estoy guardando en mi mente, en mi disco duro? Entonces, si yo estoy llenando mi disco duro, mi mente, con pensamientos de suicidio, con pensamientos malos, negativos de mí mismo, que tengo una mala autoestima, que yo no soy, que soy una persona que no valgo la pena, soy una persona que soy mal, que me veo mal físicamente y no soy aceptado por la sociedad. Todo este tipo de cosas atraviesa mucha gente, se lo estoy contando porque tengo personas con las cuales yo he tratado por muchos años. Y ahí no vale ni psicólogo,
ahí no vale ni psiquiatra, porque ese es un poder, algo que viene de lo más diabólico de Satanás. Entonces, solamente Dios puede cambiar y transformar a esa persona. ¿Saben qué es lo que hace Dios con esta persona? Le borra lo que hace es reprogramar toda esa información que tiene en su cabeza, en su mente, en su ser, y reprogramar y comenzar a meterle, a introducirle información que sea de parte de Dios. Pero eso no es de la noche a la mañana, eso toma tiempo. Por eso hay personas que luchan con su autoestima, hay personas que luchan con la forma de poderse comunicar con las demás personas, de poder interactuar con las demás personas. Hay personas que se aíslan de las demás personas porque ellos se miran defectos, ellos se miran todo tipo de problemas, todo tipo de defecto físico, cualquier cosa le ponen pero, y a eso lo hace no ser personas sociales. Y eso poquito a poco lo va llevando hasta el punto del suicidio. Entonces es lo que estamos hablando. Dice, Pablo le decía a la iglesia de Corintio: no deje que Satanás tome ventaja. Dele lugar al enemigo en su mente, en su cabeza, con pensamientos de suicidio. Dele lugar al enemigo con pensamientos de ira, con pensamientos de homicidio, con pensamientos de asesinato, y comience a alimentar su cabeza de eso y de eso, y se va a acordar que usted tarde o temprano va a llegar a cometer el hecho. Por eso no debemos darle ventaja. No debemos de darle ventaja al enemigo, porque de eso se trata. Claramente la palabra de Dios dice de que así como en tu cabeza tienes todo este tipo de pensamientos, de esa manera vas a actuar, de esa manera vas a cometer actos que, si son pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, lo vas a hacer. Y Pablo le decía: no dejes que Satanás tome ventaja o gane ventaja alguna sobre ustedes. ¿Por qué? Porque él tiene propósitos, y no buenos propósitos, para tu vida. Dice: sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones. Un día de esto yo estaba en mi computadora, y creo que sí, estaba trabajando yo. Y entonces yo estaba en mi computadora y estaba revisando mis redes sociales, porque yo tengo el Facebook y lo uso para ver noticias, informaciones que sirvan de mucha, que me edifiquen. Estamos en contacto con mucha gente, y de repente me entró una solicitud a mi Facebook de una persona de otro país que hablaba inglés, y me manda la solicitud, pero me llama la atención porque el nombre es una persona latina, y me pareció más aquí de Nicaragua. Entonces vine yo y le acepté la solicitud, porque el apellido era muy común, me parecía que era alguna persona que yo conocía. Entonces cuando yo acepto la solicitud, me aparece una persona supuestamente que tiene un ministerio en Estados Unidos, y comienzo yo a revisar. No he ni pasado ni unos 3 minutos cuando de repente me entra un mensaje, y lo que me entra en un mensaje, esta persona es soltándome una profecía, y comienzo a leer. Él tiene una página donde él se proyecta con un ministerio grande, de tantas manifestaciones, de muchas manifestaciones del Espíritu Santo, y me comienza a escribir, yo hablo inglés, y él me comienza a escribir en inglés, y comienzo a leer yo, y me comienza a soltar una profecía. Desde el momento que me comienza a soltar una profecía por mi cuenta en Facebook, inmediatamente me doy cuenta que la profecía que me está soltando no tiene que ver nada de Dios, pero yo lo dejo correr. Y él sigue escribiéndome. Está bien, le digo yo, ¿de dónde eres? Le pregunté, soy de Texas, yo trabajo con este ministerio. Entonces vengo yo y comienzo a verificar su perfil. Pero el perfil
no me parecía, porque el nombre era una persona latina y él era de Estados Unidos. Bueno, yo sé que hay personas que viven en Estados Unidos y sus nombres son latinos porque son de padres inmigrantes de latinoamericanos, de hecho, pero comencé a ver, y lo primero que me soltó una profecía y me comenzó a decir que yo era una persona, un buen hombre de Dios, y comenzó a decirme, pero de último comenzó a soltarme la profecía y supuestamente hablando cosas que solo yo manejo, pero yo inmediatamente determiné que eso no venía de parte de Dios. Entonces yo le seguí hablando con él y chateando, y luego, una vez que chateamos un rato, me vuelve a mandar otro mensaje y luego me dice: si tú me das una donación de cierta cantidad de dinero, a los 3 días vas a recibir respuesta de parte de Dios. Mire qué terrible, hermano. Me suelta una profecía falsa diciéndome que Dios me iba a bendecir, que esto, que lo otro, y que luego me demanda decir que le suelte cierta cantidad de dinero para que yo reciba la respuesta de parte de Dios. Si yo hubiese sido una persona que no conozco la palabra de Dios, fácilmente puedo caer en manos de este tipo de gente. ¿Por qué? Porque de este tipo de gente hay miles y millones en el mundo queriendo manipular y engañar a la gente. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado. Ahora, lo que quiero decirle en esta noche, ¿qué información usted guarda en su mente, en su ser? Si usted es alguien que estudia la palabra de Dios, si alguien que lee la palabra de Dios, usted no va a ser muy fácil engañado. Si es alguien que usted se somete a Dios y busca la presencia de Dios, busca la guía del Espíritu Santo, a usted no lo va a engañar cualquier charlatán o cualquier persona que porque lo vea a usted carismático y todo. No. Usted va a ser una persona bien cuidadosa, una persona bastante temerosa, y va a ser una persona bastante cautelosa. Desde que miré a esa persona ya me di cuenta que era un estafador charlatán, que andan dentro en el evangelio buscando cómo engañar a la gente. Entonces, ¿qué significa? Hoy en día hay mucho de esto. Te dicen, el Señor te dice esto, y usted como no tiene, como en su mente, en su ser, en su disco duro, no tiene pensamientos de la palabra de Dios, no tiene doctrinas sanas que a usted le ayudan a filtrar, a discernir si aquello viene o no viene de parte de Dios. Alguien que conoce y estudia la palabra de Dios fácilmente puede discernir y detectar cuando alguien prácticamente te está enseñando la palabra sana, la doctrina sana, o te está manipulando, o te está enseñando falsa doctrina. Entonces, por eso que debemos escuchar a Dios y debemos estudiar la palabra de Dios. Porque cuando usted es una persona que estudia la palabra y escucha la palabra, usted no va a ser una persona fácil de engañarlo. Y eso es lo que le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio: no deje que Satanás tome ventaja, no deje que te engañe, porque dice, porque él maquina cosas malas, es decir, los propósitos de él no son buenos, y eso es lo que hace el enemigo. Así que tenemos que nosotros ser personas que tenemos que tener un compromiso nosotros con Dios. Nuestra relación es con Dios, hermano. A quien le tenemos que entregar cuentas es a Dios, no es al hombre. Y Dios va a ver tu fidelidad y cómo usted vive su vida. Así que en esta noche vamos a orar. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento que me permitió haber estado con ustedes. Mi programa es todos los jueves a las 7, pero hoy tuvimos una excepción porque ayer no pude venir. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, por este momento, Señor, que me permitiste haber estado aquí en este lugar, compartiendo tu palabra con cada persona, con cada amigo que en esta hora nos conectó, en esta hora nos sintonizó, Señor. Padre, ayúdame, Señor, a seguir, Padre, enseñando tu palabra como debe ser. Dame sabiduría, dame entendimiento,
Bendice a cada persona que en esta hora nos sintonizó, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por todo, gracias por el momento, gracias por el tiempo, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendice a cada amigo, a cada persona, a cada creyente que estuvo con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios me los bendiga y nos vemos el jueves a la misma hora, a las 7 de la noche. Bendiciones. Los viernes, desde las 8 de la noche, conéctate con el fuego, la unción y la gloria sobrenatural de Dios en Fe y Esperanza Radio y